Hablemos de la batalla más difícil actualmente en MK Mobile, la batalla 196 de la Torre Bong, pero ¿por qué es tan difícil? Empecemos por los modificadores de enfurecido que harán que el enemigo tenga una generación de poder rapidísima, por lo que estarás expuesto a especiales constantes y también tendremos infierno, donde nos estarán aplicando fuego y nuestra vida disminuirá con el tiempo. Por otro lado, este equipo es del infierno, literalmente, por lo que la pasiva de Batman Guerrilla brindará vida extra a Cabal y Jade, además de que los relevos que causen algún daño serán nulos, y no olviden su marioneta que para unos fue clave en su estrategia para pasarla. También tenemos al equipo MK11, por lo que Jade hará que el daño con el tiempo sea vida y Cabal entrará al campo de batalla causando aturdimiento, y si derrotas a Jade te aplicará un Fatal Blow, que a estas alturas un Fatal Blow es una botana de luto segura. Además, Jade hará que tus ataques básicos los pueda evitar, así que mucho ojo aquí. Este equipo comparte un gear en especial y es EMA de servicio de combate, y a Fusión X todos copian nuestros beneficios. Los tres causarán que nuestra generación de poder nos cueste más, llegando a un 70% de disminución gracias a la armadura primordial y sombra del espectro abismal. Batman y Jade tendrán un 30 y un 65% respectivamente de resistir perjuicios gracias al escudo del patriota y neblina esmeralda. Además, el Noob Saibot podrá reflejar perjuicios en un 30% gracias a la sombra del espectro abismal, además de causar incurabilidad con cada relevo. Este caballero oscuro podrá aplicarse un beneficio y un perjuicio a nosotros si relevamos gracias al compuesto. En cuanto a Cabal, es el personaje más flojo hablando del equipamiento, por lo que ahí tenemos un punto débil. Solamente su especial 1 causará daño a todo el equipo y daño con el tiempo gracias a su gear específico. Esta batalla consiste en daño con el tiempo, incurabilidad y mucha suerte, ya que te reflejarán perjuicios o los resistirán. El equipo que les recomiendo es este. Jade hará que el modificador que les cause sangrados nos brinde vida, Scorpion será el asesino del equipo y Batman Guerrilla nos brindará una vida extra a los compañeros del infierno. Y además anulará las pasivas de relevo de Cabal y Batman Guerrilla, algo muy bueno. En cuanto al equipamiento, ayer lo equipé con revólveres y brazaletes edianos para romper bloqueos y una segunda vida. Piel de serpiente para aplicar incurabilidad al inicio de la partida y los relevos que haga el enemigo. Scorpion, como había mencionado, es nuestro asesino. Tendrá cuchilla infernal y sombra del espectro abismal para aplicar fuego, mejorar el fuego y causar incurabilidad al relevo, y las hojas de Muramasa junto con el gear de la torre para romper bloqueos. El Batman que ríe, petardo de bromista y piedra de bolos para romper bloqueos, así como para el equipo y que el especial 2 nos cueste menos energía. Por último, el escudo patriota para sobrevivencia y defensa. La estrategia es la siguiente: empezamos con nuestra Jade para aplicar incurabilidad y si no se aplica, relevamos con Scorpion y empieza el show. Puro ataque básico junto con especial 1, ya que este especial tarda más que el 2 y así el daño con el tiempo hará lo suyo. Además de que deja medio aturdido al enemigo y así nos llevamos de cajón a Jade. Ahí es cuando relevamos con nuestra Jade. Cabal intentará aplicar su pasiva de Fatal Blow, pero gracias a Batman que ríe nos reiremos en su cara. Para eso entonces Cabal ya habrá sido afectado con el daño con el tiempo y con Jade hacemos tiempo aplicando un especial o juntando barras de poder, en lo que relevamos nuevamente con Scorpion para poder aplicar daño con el tiempo nuevamente y darle botana de luto a Cabal. Para eso entonces quedará solo Batman que ríe y aquí podemos utilizar nuestro Batman que ríe. Para eso entonces ya tendremos algunas barras de poder y si tenemos a la marioneta puedes aplicarla para hacer tiempo, mientras que Scorpion y Jade recuperarán vida gracias a Jade, y lo importante es que Batman que ríe no nos aplique su Fatal Blow porque se va a empezar a curar, y recuerden, la resistencia y reflejar perjuicios nos puede afectar muchísimo la batalla que pudimos haberla ganado. Les dejo el árbol de talentos, básicamente es un aumento de daño con el tiempo y marca de muerte junto con resistencia a perjuicios y aumento de generación de poder con ataques básicos. Esta estrategia no es la única, básicamente el juego es como las matemáticas, existen varios caminos para llegar al resultado, lo importante es obtener el resultado. Suscríbete al Botanero 123 y si necesitas ayuda personalizada únete al canal de Telegram. Yo soy el Botanero 123.
Hasta luego.